Mi madre quiso que vaya a la cárcel por mi hermana adorada, pero me rehusé. Ahora la hija de oro está de vuelta en nuestras vidas con una propuesta desquiciada y mis padres aceptaron. Esto ocurrió hace algunos años. Ahora tengo 30, pero entonces tenía 22. Mi hermana tenía 18, y era la niña de oro de mi madre. Mi padre, por suerte, tiene una buena cabeza sobre los hombros, y siempre llamó a mi hermana en su mierda. Pero la interferencia de mi madre siempre significaba que mi hermana se salía con la suya. Esto es lo que pasó entonces. Mis padres decidieron irse de vacaciones a esquiar a Aspen y dejaron que mi hermana les cuidara la casa. Le dijeron que nada de fiestas, pero ella hizo caso omiso de esa norma. Un día después de que nuestros padres se fueran, mi hermana empezó a enviar invitaciones a una fiesta. Y prometía alcohol gratis. Todavía no había visto ese correo. Pero mi hermana me llamó y me pidió que fuera por alcohol para su fiesta, porque yo tenía más de 21 años y podía comprarlo legalmente. También quería que se lo pagara y me dijo que me invitaría a la fiesta y me presentaría a una chica, fácil, para pagármelo. Le dije que no iba a infringir la ley para hacerla feliz. Nunca debería haber dicho que su fiesta tendría alcohol. Me gritó por teléfono que le estaba arruinando la vida y que no podía retirar las invitaciones ahora que estaban por todo su Facebook. Miré su mensaje y se me cayó la cara de vergüenza. Le dije que lo que había hecho era una estupidez y que ella y sus amigas eran menores de edad. Así que es ilegal. Intentó decir que solo sería ilegal si yo los delataba. Le dije que no lo haría, pero que tampoco iba a comprarle alcohol. Me gritó un poco más y colgué el teléfono. Bueno, esa noche mi hermana hizo la fiesta. Y alguien llamó a la policía por beber siendo menor de edad. Después de ser arrestada y confrontada por la policía más tarde, mi hermana me tiró debajo del autobús y dijo que yo le había suministrado el alcohol que estaba consumiendo. Resulta que en realidad había entrado en el armario de licores de papá y pensó que sería mejor inculparme a mí de su delito. La policía vino y me detuvo en mi apartamento al día siguiente de la fiesta. Parecían convencidos de mi culpabilidad y no me escucharon cuando les dije que nunca había estado allí. Pero cooperé con ellos de buen grado. En la comisaría les conté toda la historia y les hice mirar el post de Facebook de mi hermana. Por suerte, algunas personas me escucharon. Pero aún así tuve que pasar la noche en una celda mientras llamaban a mis padres. Pero mi madre intentó que mi padre me dejara en la cárcel porque mi hermana también les había contado sus mentiras. Pero mi padre se tomó el tiempo de hablar conmigo y ver el Facebook de mi hermana. Así que me creyó. Esto provocó una pelea entre él y mi madre. Cuando llegaron a casa, mi padre descubrió que mi hermana había entrado en su licorera y habló con la policía en mi nombre. Mi madre, sin embargo, seguía queriendo que la culpa recayera sobre mí porque, como ella decía, los cargos estaban arruinando el futuro de su bebé. Pero mi inocencia quedó aún más demostrada por el hecho de que mi coche y yo fuimos vistos en las cámaras de seguridad cuando salí del trabajo, y cuando llegué a casa poco después, ya que el apartamento en el que vivía entonces tenía cámaras de seguridad para vigilar el aparcamiento. Mi coche no se movió de allí durante el resto del día y de la noche. En el relato de mi hermana a la policía yo había conducido hasta allí y le había traído el alcohol. Pero las cámaras de seguridad no me vieron en ninguna licorería del condado, y mi cuenta bancaria no mostraba ninguna transacción de compra de alcohol. La casa de mis padres también tenía una cámara en la puerta principal, y mi coche nunca fue visto en la entrada ese día. Tras ser confrontada con esos hechos, la historia de mi hermana cambió y pasó a decir que yo ya tenía el alcohol y que se lo había dado en mi apartamento. Pero el coche de mi hermana tampoco había aparecido por mi apartamento. Y había como 3 cervezas baratas en mi nevera y nada de alcohol fuerte. Mi hermana finalmente tuvo que renunciar a sus mentiras, y mis padres se sintieron muy decepcionados con ella. Pero mi madre siguió intentando convencerme de que asumiera la culpa. Vino a mi apartamento y me exigió que le dijera a la policía que todo había sido culpa mía. Le dije que no iba a arruinar mi futuro por mi hermana. Se negó a irse y pasó de exigir a suplicar. Incluso se puso de rodillas y trató de convencerme de que ella y mi padre lo arreglarían todo a largo plazo si yo asumía la culpa ahora. Le dije que prefería vivir pobre que tener ese delito en mi historial. Ella montó en cólera y empezó a tirar cosas porque me negué a hacer lo que ella quería. Amenacé con llamar a la policía y se fue de mi apartamento insultándome como una loca. Nunca le había oído decir tantas palabrotas ni antes ni después. Pero no paró de soltarlas hasta el coche, y siguió diciendo que debería haberme abortado antes de marcharse. Llamé a mi padre inmediatamente y le conté todo lo que había pasado. Se enfadó muchísimo y se peleó con mi madre en cuanto llegó a casa. Ella ni siquiera negó nada de lo que había dicho o hecho,
porque consideraba que habría sido por el bien de su hija. Pero mi padre le dijo que no podía destruirme para salvar a mi hermana. Luego la amenazó con divorciarse si no intentaba arreglar las cosas. Ella terminó sollozando y luego dijo que haría lo que él quisiera. Mi padre dijo que era terapia de pareja y familiar o el divorcio. Mi madre firmó un acuerdo prenupcial antes de casarse con él, y realmente no tenía elección. En la terapia familiar le dije que siempre creía las mentiras de mi hermana. Mi hermana intentó decir que no eran mentiras. Pero cada una de las que le señalé a lo largo de los años decía lo contrario. Me tomé el tiempo de escribir una lista de todas las que podía recordar de la última década que habían demostrado que ella mentía. Y mi madre y mi hermana se vieron obligadas a guardar silencio mientras las leía todas. Intentaron intervenir repetidamente, pero mi padre y el consejero las hicieron callar. Mi hermana, de la que se había demostrado sin lugar a dudas que era una mentirosa y una manipuladora, se calló y se negó a decir nada más al consejero. Y mi madre finalmente se disculpó conmigo. Pero obviamente fue una disculpa forzada porque parecía muy incómoda al hacerlo. Le dije que su disculpa era muy falsa y que, después de tantos años de favoritismo, el daño ya estaba hecho. Mi relación con ella nunca se recuperó del todo, porque estaba convencida de que yo era culpable dijera lo que dijera hasta que mi hermana admitiera la verdad, y entonces quería que yo fingiera ser el culpable para proteger a su hija favorita. Pero nada salió como ella quería. Así que volvió a llorar por ello. Cuando mi hermana fue a juicio, mi madre suplicó al juez que no fuera dura con mi hermana por los cargos de consumo de alcohol por menores de edad y por dar alcohol a otros menores de edad, así como por intentar inculparme de su delito. También se resistió al arresto cuando llegó la policía y clausuró la fiesta. Estaba muy borracha cuando ocurrió. La tuvieron en una celda toda la noche para que se le pasara la borrachera y luego le dijo a la policía que había sido yo quien le había dado el alcohol. Las súplicas de mi madre, junto con el implacable abogado que contrataron mis padres, consiguieron que el juez llegara a un acuerdo, a condición de que mi hermana se declarara culpable. Cosa que ella no quería hacer. Pero su abogado le recomendó encarecidamente que aceptara el trato para evitar ir a la cárcel, porque no había otra forma de evitar que le metieran un delito grave en el expediente. El abogado de mi hermana utilizó el hecho de que el alcohol no había sido comprado ese día, sino que ya había estado en la casa mucho antes de la fiesta para ayudar a disminuir los cargos. El Facebook de mi hermana también había sido completamente borrado por ella tan pronto como pudo con el fin de ocultar el post. El juez solo quería acabar con el caso, así que mi hermana se libró de una multa enorme que nuestra madre pagó casi toda de su bolsillo, y un par de años de libertad condicional. Nuestro padre también la obligó a ir a terapia. Sin embargo, nunca mostró remordimiento por lo que hizo. Y solo tenía animosidad hacia mí, sin importar lo equivocada que estuviera. Finalmente fue diagnosticada como narcisista después de que papá la obligara a ir al médico. Después de su libertad condicional y 4 años de universidad habían terminado, ella decidió que iba a salir de casa para California y nunca volver una vez que aterrizó un buen trabajo. Actualmente trabaja en una oficina de Los Ángeles y hace años que no hablamos. Papá le consiguió ese trabajo, y ella no ha mostrado ningún aprecio real por ello. Incluso mi madre ha renunciado a que vuelva a casa en vacaciones y a que volvamos a ser una familia. La destrozó por dentro durante unos años. Pero ahora está amargada. En realidad ya no me culpa. Pero parece que solo mostramos indiferencia el uno por el otro. Solo porque mi hermana cortó con ella no me convertiría en el nuevo favorito de facto. Solo significa que mi mamá perdió a su bebé y no la recuperará. No puede dejar a mi padre porque depende demasiado de él, a pesar de tener su propia carrera. Nunca querría volver a estar sola. Así que se ha convertido en una cáscara de lo que fue. Las cosas entre mi padre y yo siguen bien. Él prácticamente ha repudiado a mi hermana por lo que ha hecho, y ha dejado de preocuparse por si ella volverá a hablarle. Mi madre y él ya ni siquiera duermen en la misma habitación. Ella se mudó a la habitación de invitados hace unos 5 años y allí se ha quedado. Su matrimonio es realmente solo uno sobre el papel en estos días. Información: es un delito grave o leve proporcionar alcohol a menores. Y mi hermana proporcionó alcohol robado a al menos una docena de personas menores de 21 años. Luego se resistió al arresto e intentó inculparme mintiendo a la policía. El hecho de que se librara fácilmente gracias al abogado con dientes de tiburón que mis padres contrataron para mi hermana fue una suerte increíble. No es que ella lo agradeciera. El juez le impuso una multa por cada persona a la que diera alcohol. Lo que sumaba. Y con el coste del abogado, mis padres perdieron mucho dinero. Edith. Sí, mis padres son ricos.
Especialmente mi padre porque él es dueño de un negocio. Es dueño de varios negocios en realidad. Uno grande y otros más pequeños. Incluso es dueño de una de las gasolineras locales. Y la ciudad en la que vivimos está llena de policías aburridos que están deseando tener algo de acción. También oí que un par de los menores arrestados en esa fiesta eran hijos de policías. Lo que no ayudó a mis posibilidades cuando la policía vino a por mí. La razón por la que la investigación llegó tan lejos fue porque mi padre la impulsó. También me desvié de mi camino para proporcionar algunas de las pruebas. Como el circuito cerrado de cámaras de mi trabajo, mi complejo de apartamentos y mis extracciones bancarias mostrando que yo no compre el alcohol. El resto lo consiguió mi padre. Hizo que un abogado consiguiera las cámaras de todas las licorerías del condado para ese día. Aunque mi madre intentó convencerle de que no lo hiciera, al final esto fue demasiado para probar que mi hermana era una mentirosa, porque ella trató de aferrarse a su historia con fuerza. Incluso después de que mis padres descubrieran que había sacado el alcohol del armario de licores de papá. Y sí, mis padres perdieron 1 tonelada de dinero básicamente pagando al tribunal para que desestimara la mayoría de los cargos de mi hermana, ella tuvo que pagar como el 10%. Eso es todo. Y eso es solo lo poco que mis padres le hicieron pagar. También pagaron su universidad después de eso. Así que la gente que llama a esto un drama de gente rica tiene toda la razón, porque es exactamente eso. En el momento en que esto sucedió yo todavía estaba en la universidad. Pero mi padre insistió en que tuviera un trabajo a tiempo parcial para que aprendiera el valor del trabajo. Y tenía toda la razón. Mi familia es rica. Pero mi padre trató de evitar que me hiciera un malcriado mientras crecía. Incluso me compré mi primer coche con el dinero que gané trabajando a tiempo parcial. Pero no puedo decir lo mismo de mi hermana, ya que mi madre la trataba como a una princesa. El resto de la familia también odia a mi hermana por lo que hizo entonces. Así que no había mucho amor perdido cuando ella nos cortó el contacto, a excepción de mi mamá. Lloró a menudo por ello durante todo un año. Editar. Sí, esto sucedió en Estados Unidos. Y sí, fue una estupidez que la policía me detuviera. Mi padre tuvo unas palabras bastante fuertes con ellos al respecto. Pero supongo que la policía no tenía nada mejor que hacer. Y la detención se borró de mi historial después de que se demostrara mi inocencia. Pero como alguien en los comentarios señaló, da miedo lo fácil que te pueden quitar la libertad. He evitado instintivamente a la policía desde que eso ocurrió. Para ellos, arrestar al hijo de un ricachón debió de ser un gran escándalo esperando a suceder. Y no, nadie resultó herido por conducir ebrio. Pero he hablado con mi padre y me ha dicho que hubo unos cuantos de huir porque algunos de los menores que estaban allí se subieron a sus coches e intentaron huir. Teniendo en cuenta que he oído que algunos de los que estaban allí eran hijos de policías, eso solo empeoró las cosas para mí. Los 2 policías que me detuvieron parecían de mediana edad. Así que si sus hijos estaban involucrados, eso puede explicar por qué me trataron como si fuera culpable. Actualización 1. Yo esperaba ser capaz de cerrar la sesión de esta cuenta y simplemente no volver. Pero parece que mi hermana vio mi post original en YouTube. Ella desde entonces llamó a casa y trató de levantar el fuego del infierno. Se puso en contacto con nuestra madre y le dijo que la había humillado. Y en un completo shock para mí, mi madre no le importaba. Mi hermana le dijo cómo encontrar el post, y ella lo leyó. Y ahora estaba enfadada conmigo. Pero más porque sentía que la había hecho quedar como una mala madre otra vez. Pero mi padre se involucró y dijo que no era como si estuviera mintiendo. Porque entonces las cosas que hacían ella y mi hermana eran imperdonables. Mi mamá estuvo de acuerdo de una manera muy triste. Pero aún así dijo que deseaba que nunca hubiera publicado la historia. Supongo que no podía culparla por eso. Acabé hablando con mi hermana por teléfono porque nuestra madre le dio mi número actual. Y lo primero que hizo cuando contesté fue gritarme al oído. Interrumpí la llamada por los gritos. A la llamada le siguió una avalancha de mensajes de texto. Mi hermana me exigió que retirara mi mensaje original. Me negué. Me amenazó con hacer que nuestros padres me obligaran a retirarlo. Pero para entonces nuestros padres ya sabían lo del post, y entre ellos a nuestro padre no le importa, y nuestra madre está más enfadada porque la hice quedar como una mala madre otra vez. Así que amenazó con buscar un abogado y demandarme por difamación. Le dije que adelante. Mi mensaje era anónimo y, si me demandaba, mucha gente se enteraría de que hablaba de ella. Me preguntó si eso era una amenaza. Le dije que no, que era algo que probablemente ocurriría si la gente indagaba más en el pasado de ambos y ella iniciaba una demanda.
Incluso podría afectar a su carrera. En lugar de responder por mensaje de texto, mi hermana volvió a llamarme y le dije que colgaría y la bloquearía si me gritaba al oído una vez más. Me exigió airada que retirara mi mensaje original o de lo contrario. Le dije que era la primera vez que hablábamos en 6 años. Y ella no tenía ningún problema en tirarme debajo del autobús en el pasado cada vez que podía. Y ahora está enfadada porque sus propias acciones se reflejan mal en ella cuando nadie más que nosotros sabe que la historia era sobre ella. Y ya no me importaba lo que pensara de mí. Papá prácticamente la ha repudiado, y ella destruyó todo el amor de niña de oro que nuestra madre le tenía. Mi hermana negó ser una niña de oro. Así que empecé a explicarle lo que era exactamente. Me interrumpió diciendo que ella está en Reddit todo el tiempo. Ella sabe lo que es un niño de oro. Y yo solo pude reírme del hecho de que lo supiera y aún así negara haberlo sido. Señalé todas las cosas de mi primer post. Como mentía tanto, como siempre tenía a nuestra madre de su lado, y como era abiertamente la favorita de nuestra madre, y como esperaba que todo le fuera dado. Era una niña de oro. Eso no se puede negar. Bueno, se lo tomó como algo muy personal y dijo que ojalá nuestra madre me hubiera abortado, igual que dijo hace tantos años cuando me negué a asumir la culpa del crimen de mi hermana. Me reí un poco más y le pregunté si eso era todo lo que tenía en su pequeño libro negro de malos insultos. No le hizo ninguna gracia que yo lo encontrara tan divertido. Le contesté que era una narcisista engreída y que siempre lo sería. Ella ordeñó a nuestros padres por mucho, y no tenía ningún aprecio por ello. Hasta ese trabajo de oficina bien pagado en Los Ángeles que le consiguió papá. Se burló de mí y me dijo que había conseguido ese trabajo por méritos propios. Volví a reírme. No, no fue así. De repente una empresa bien relacionada de Los Ángeles la buscó a varios estados de distancia después de la universidad para que fuera a trabajar con ellos cuando ella no tenía experiencia previa como becaria. Eso no ocurre. El antiguo CEO de esa empresa era amigo de nuestro padre antes de que falleciera. Y papá pidió un favor. Así es como ella consiguió ese trabajo. Mi hermana, por supuesto, siguió negando la verdad que acababa de exponerle. Pero supongo que finalmente se dio cuenta de que yo tenía razón. Es narcisista, pero no es tonta. Así que empezó a presumir de lo bien que le iba en ese trabajo. Llegó a subdirectora, y está preparada para ser la siguiente en la línea de mando algún día. No me impresionó. Y me preguntó por qué. Así que le señalé que me había trasladado a la gestión de una de las empresas más pequeñas de papá por completo. Claro que fue un ascenso técnico por nepotismo. Pero trabajé duro para ganármelo. Y papá ha declarado abiertamente que cuando algún día fallezca, lo heredaré todo. No es que esté clamando por ello, como ella sin duda lo haría. En realidad quiero que nuestro padre viva mucho tiempo. Estaba tan enfadada que me colgó y volvió a llamar a nuestros padres. Le preguntó a papá si realmente había sido desheredada. Y le confirmaron que sí. El testamento de papá solo le deja una pequeña indemnización, así que no puede impugnarlo. Y si tratara de impugnarlo, automáticamente se quedaría sin nada. Incluso el testamento de nuestra madre básicamente ha excluido a mi hermana. Mi hermana terminó llorando y diciendo que no era justo. Pero nuestros padres señalaron que no era justo que me engañara hace tantos años. No era justo que les dejara tirados después de haber pagado tanto dinero para evitar que cometiera un delito grave y haberle dado 4 años de universidad. No tenían nada más que dar. Mi hermana terminó bloqueándonos a todos en todas partes. Ahora no podemos ver nada. Pero en realidad no nos importa. Mi madre me ha sentado y me ha dado una disculpa más sincera y esperada por lo que pasó hace tanto tiempo. Especialmente por aquel día que intentó que yo cargara con la culpa de mi hermana. Años sin mi hermana en su vida, y el reciente incidente le han hecho darse cuenta más que nunca de que fue una pésima madre para los dos. Y no puede deshacer nada. Pero al menos quería decir que lo sentía muchísimo. Y que me quería. Solo que ha estado demasiado avergonzada para demostrarlo. Ahora finalmente está buscando terapia, e incluso está haciendo un esfuerzo para pasar más tiempo con mi padre, como en los viejos tiempos. Es irónico. Mi hermana destrozó nuestra familia. Y luego, de alguna manera, la volvió a unir siendo la misma persona desagradable que siempre ha sido. Así que hermana, si ves este post, y apuesto a que lo harás. No te molestes en intentar contactar con nosotros de nuevo. Porque si lo haces, cualquier otro drama que causes acabará aquí. Así que, por favor, déjanos en paz en el futuro inmediato. Actualización 2. Mi hermana cayó en un nuevo nivel de manipulación.
Hace un par de meses se presentó de repente en casa de nuestros padres con un novio a cuestas y un test de embarazo positivo y diciendo que estaba de 2 meses. Dijo que quería hacer las paces para que su hijo pudiera conocer a sus abuelos. Desde el principio vi lo que era. Mi hermana hizo todo lo posible por quedarse embarazada para que papá volviera a incluirla en el testamento y mamá la convirtiera de nuevo en la chica de oro. Pero las cosas no fueron así en absoluto. Fue en febrero cuando mi hermana apareció de repente. Había pedido una excedencia en el trabajo para venir a vernos. Incluso trató de mostrarse sonriente conmigo. Pero aún podía ver el odio en sus ojos. Todavía me culpaba. Nunca dejó de culparme. Pero fingía que se había dado cuenta de su error. Mamá parecía tragarse su actuación. Pero papá no. Aunque para padres tener un nieto es algo que han estado anhelando. Así que aceptaron a regañadientes que mi hermana volviera por el momento. Pero no sin antes asegurarse de si se trataba o no de una estafa. Mi padre sugirió a mi hermana que se hiciera otra prueba de embarazo para confirmarlo. Esperábamos que protestara, pero cogió el que le dio mi padre y lo utilizó de buen grado. Y dio positivo. Así que, efectivamente, estaba embarazada. Mis padres me pidieron un rato a solas con mi hermana. Así que me fui a casa y no volví a verlos hasta la tarde del día siguiente. Mis padres me contaron entonces los detalles de lo sucedido. La noche anterior habían tenido una larga charla con mi hermana sobre todas las cosas que había hecho. Y le dijeron que ayudarían a mantener a su nieto y que crearían un fondo universitario para el bebé. Pero si mi hermana quería volver a la familia, iba a tener que trabajar duro para conseguirlo y demostrar que había cambiado. Porque era obvio, por el momento del embarazo, que solo se quedó embarazada para intentar volver a caer bien a la familia. Ella lo negó, por supuesto. Pero sus acciones pasadas hablaban por sí solas. Nuestros padres querían que fuera a terapia. Tanto individual como grupal con ellos a través de videollamadas. Y también querían que me pidiera perdón por lo que había hecho años atrás, ya que siempre se había negado a hacerlo. Fue entonces cuando finalmente se quebró y dijo que yo no merezco una disculpa. Porque soy la razón por la que ella arruinó su vida para empezar. Bueno, mi padre no lo dejó pasar y prácticamente rugió contra ella. Y luego le dijo que nunca les había agradecido nada de lo que habían hecho por ella, y que solo me culpaba para no tener que asumir la culpa de sus propios actos. Mi madre intervino y dijo que tenía que darse cuenta de que sus acciones pasadas estaban más que mal. Como cuando intentó obligarme a cargar con la culpa de mi hermana para que su hijita no se metiera en problemas. Y cómo me dijo esas cosas horribles cuando me negué. Y si ella podía admitir genuinamente sus errores, mi hermana también podría. Bueno, mi hermana enloqueció y se fue con su novio. Las pocas veces que lo vi, me di cuenta de que solo estaba con mi hermana por dinero. Porque ella lo trataba como una absoluta mierda. Incluso una vez le dio un codazo en el estómago, delante de mí. En fin. Mi hermana volvió al día siguiente con una disculpa largamente ensayada para ellos. Con lágrimas de cocodrilo incluidas. Y de nuevo la única razón por la que nuestros padres la dejaron volver fue por su embarazo. La instalaron de nuevo en su antigua habitación y se pasó los siguientes días intentando parecer sonriente. Pero su actuación fue bastante mala. Todavía se esperaba que me pidiera disculpas. Y quedé con ella y su novio en un restaurante local que eligieron nuestros padres. Supusimos que si me iba a pedir disculpas remotamente sinceras, no podía ser delante de nuestros padres. Empezó la disculpa murmurando. Y cuando su novio quiso que hablara más alto, le dio un codazo en el estómago. Y con fuerza, él pidió disculpas y nos dejó solos. Tan pronto como se fue, mi hermana empezó lo que es más una no disculpa. Básicamente diciendo que lamentaba lo que había pasado al intentar inculparme, pero que aún así nunca habría pasado si yo hubiera ido con ella ese día y hubiera conseguido el alcohol para su fiesta. Y entonces ambos podríamos haber tenido un gran tiempo. Le respondí que seguía sin entenderlo. Me tendió una trampa, y cuando llamaron a la policía, no tenía nada que ver conmigo. Así que si yo hubiera ayudado ese día, también me habrían detenido y acusado. Me levanté y dije que ella todavía no ha cambiado. Solo vive en su pequeño mundo de egocentrismo y me fui. Cuando nuestros padres se enteraron, mi hermana intentó negar las palabras que me había dicho. Pero mi padre conoce al dueño de ese restaurante. Nos sentaron lejos de otros clientes ruidosos y nos pusieron justo debajo de una cámara de CCTV con audio. Lo grabó todo. Y mis padres recibieron el vídeo del dueño del restaurante a las pocas horas. Se lo pusieron a mi hermana y le dijeron que por eso no iba a recibir nada en el testamento.
Su hijo podría ser, pero no ella. Fue entonces cuando cogió una rabieta y se fue gritándoles. Y esta vez, no volvió. Se subió a su coche y condujo de vuelta a Los Ángeles sin decirnos ni una palabra a ninguno de nosotros. Más tarde llamó para decir que su novio la había dejado. Y que no sabía dónde estaba. Como yo pensaba, él estaba claramente en esto por el dinero. Y cuando su estafa fracasó, la dejó. Así que ahora mi hermana está embarazada de 4 meses y el padre se ha dado a la fuga. Ella sigue enviando a nuestros padres actualizaciones sobre el embarazo. Y a mis padres les está costando mucho asumir el hecho de que su futuro nieto está siendo utilizado como moneda de cambio para que mi hermana vuelva. Actualización 3. Bueno, he vuelto. Y espero que por última vez. A mi hermana se le ocurrió el plan más enrevesado para salirse con la suya. ¿Y adivinen qué? Funcionó. Pero hay más. Esto es lo que pasó. Hace algún tiempo, mi hermana dio a luz a un niño. Se aseguró de que supiéramos el sexo con bastante antelación, además de enviar a nuestros padres fotos de los ultrasonidos y cualquier otra cosa que mantuviera en marcha el motor de la necesidad de nuestros padres de tener un nieto. Mi hermana solo permitió que nuestros padres vinieran al hospital a conocer a su nieto en el parto. Tuvieron que coger un vuelo de última hora a Los Ángeles para poder estar allí. Mi hermana también me prohibió ir. Dijo que ya le había arruinado bastante la vida, que deseaba ser hija única, que me deseaba la muerte, cosas así por repetición. Y no me quiere cerca de ella nunca más. Bueno, el sentimiento es mutuo. Aunque 3 meses antes del nacimiento mi hermana volvió a aparecer. Esta vez suplicó a nuestros padres que la dejaran entrar para hablar, y que no se pusieran en contacto conmigo esa vez porque realmente no me quería allí. Solo tenía un día antes de volver a Los Ángeles, y había conducido toda la noche. Yo no estaba allí para verlo. Pero por los detalles que obtuve de mis padres, mi hermana fue llorando a mamá y rogándole que la aceptara de nuevo en la familia. Mi padre dijo que mamá apenas quería mirarla. Papá se enfrentó a mi hermana y le dijo que ella no se había molestado en intentar contactar con ellos en años. Y que solo había vuelto e incluso estaba embarazada porque para ella todo era cuestión de dinero. Si nunca hubiera visto mi post en Reddit, seguiría siendo no contacto con nosotros. Mamá habló y le dijo que llevaba mucho tiempo deseando que mi hermana volviera a casa a visitarla, o incluso que hablara con ella. Pero fueron años sin contacto. Lo había hecho todo por ella, la había favorecido, había defendido sus mentiras, se había asegurado de que no le cayera un delito en el juzgado. Y sin embargo mi hermana mostraba cero aprecio. Papá también apoyaba esto, e incluso me comparaba con ella. Y como yo al menos apreciaba a mis padres. Luego soltó que me habían hecho socio legal en el negocio que me está haciendo dirigir, y que estoy en camino de acabar ocupando su lugar algún día. Me han dicho que mi hermana se puso histérica y se puso a gritar que no era justo y que debería ser ella. De alguna manera, le permitieron pasar la noche en su antigua habitación. Y a la mañana siguiente le soltó la bomba a mis padres. Oí que su emoción había desaparecido. Supongo que ya no sentía la necesidad de seguir actuando. Dijo que permitiría que mamá y papá adoptaran a su hijo, a cambio de una casa en Cali y una suma de dinero no revelada que no conozco. Y sabes qué, mis padres estuvieron de acuerdo. Pero mi papá tenía sus propias exigencias. A cambio de la adopción de mi sobrino, mi hermana debía renunciar a todos y cada uno de los derechos sobre su hijo, firmar un contrato en el que declaraba que no volvería a formar parte de la familia nunca más, y cambiar su nombre legal. Esto último me sorprendió mucho. Papá llegó a pagarle el cambio de nombre para separarla de la familia. Para ello, tuvo que volver a expedir toda su información. Por ejemplo, su diploma, su título universitario, su pasaporte y todo lo que llevara su nombre. Todo pagado por mis padres. Y como parte del acuerdo, mi hermana nunca podría volver a cambiarse el nombre, ni siquiera a algo parecido. Mis padres no se anduvieron con medias tintas. Mi participación fue mínima, en el mejor de los casos. Mis padres fueron a California a comprar una casa que mi hermana aprobaba. Pero no le entregarían la casa hasta que hubiera nacido el bebé y estuviera en sus manos. Ella estaba muy descontenta, pues quería mudarse a la casa después de firmar el contrato. Pero nuestros padres no se lo permitieron. Le dieron a mi hermana una semana para firmar, y ella firmó delante de un abogado en menos de 48 horas. Así que, desde entonces, me consideran hijo único. No voy a decir que estoy feliz por eso. Solía querer a mi hermana antes de que se convirtiera en una narcisista. Pero lo hecho está. Y lo he superado.
Mis padres también localizaron al padre biológico del bebé para que también renunciara a su patria potestad. Mi hermana descubrió que había vuelto a su pueblo natal en Arizona después de abandonarla, y mis padres fueron a verle antes de que naciera el bebé. No tuvo ningún problema en renunciar a sus derechos paternos después de que una prueba de ADN confirmara que era el padre. Debía de seguir confabulado con mi hermana, porque también quería una casa y una paga como compensación por renunciar a sus derechos. Aunque me han dicho que no tanto. Mis padres le compraron una casa barata en algún sitio y le pagaron. Bueno, digo barata en comparación con la casa que le compraron a mi hermana en Los Ángeles. Fue un bebé muy caro de adoptar. Pero como dijo mi padre, merece la pena cada céntimo para que mi nieto tenga un futuro. Mi padre vendió uno de sus negocios más pequeños a un competidor para reunir el dinero sin que sus otras finanzas se vieran realmente afectadas. El competidor llevaba años haciéndole ofertas y mi padre ya no estaba tan involucrado en el negocio. Así que finalmente aceptó la oferta, pero solo si se quedaban con todos los empleados que ya estaban allí, cosa que hicieron. Y ahora es su nombre el que figura en el cartel. Pero a mis padres no les importó porque han adoptado plenamente a mi sobrino. Cuando nació el niño, mi hermana ni siquiera quiso cogerlo en brazos. Incluso una vez se refirió al bebé como esa cosa, lo cual era más que cruel. Incluso admitió que pensaba vender al bebé en adopción cerrada a otra persona, si nuestros padres no hubieran accedido a hacerlo ellos mismos. Consiguió su casa y su dinero. Y luego volvió a cortar el contacto. Así que se ha ido de nuestras vidas para siempre, y ya no tiene relación con nosotros. Mi madre estaba haciendo la mayor parte de la crianza de mi sobrino hasta que puedan encontrar una niñera a tiempo completo para ayudar a recoger la holgura, ya que están envejeciendo. Necesitaban ayuda con un recién nacido. Sobre todo cuando se convierten en un niño pequeño. Mi madre está muy contenta, pero mi padre le ha dejado claro que no cometerán los mismos errores que cometieron con mi hermana. Ni favoritismos, ni permitir malos comportamientos, ni mentiras. Y que el niño nunca conocerá a su verdadera madre ya que está muerta para nosotros. Y si mi hermana alguna vez intenta buscarlo, estaría en grave incumplimiento de contrato y tendría que devolver la casa, o su valor monetario. Así que dudo que se molestara en intentarlo. Después de la primera vez que apareció embarazada, mi hermana y yo solo hemos hablado una vez más por teléfono. Y fue después de que naciera mi sobrino. Que conste que me llamó para regodearse y echarme la bronca por última vez. Le dije que era una narcisista delirante que solo quería culparme porque le resulta más fácil que aceptar la realidad. Pero ella simplemente reaccionó con suficiencia diciendo que no importaba lo que yo dijera. Ella va a creer lo que quiera creer, y ya había ganado de todos modos ya que consiguió lo que quería. Todavía tiene una buena carrera en Los Ángeles, mucho dinero, y ahora una casa. Y todo lo que le costó fue un bebé que ni siquiera quería. Ahora puede vivir como quiera y nosotros no podemos hacer nada porque ya no somos familia. Colgué y bloqueé su número. Estaba furioso, pero no tenía sentido seguir discutiendo. A su manera, sí, había ganado. ¿Pero a qué precio? Ya no tiene familia ni nadie en quien confiar si las cosas le van mal. Mi sobrino no va a ser criado como otro hijo debido a una diferencia de edad de más de 30 años entre él y yo. Así que mis padres quieren dejar claro que es un nieto cuando crezca, y que nosotros somos su verdadera familia. Nuestro objetivo es asegurarnos de que nunca tenga ningún deseo de buscar a su madre biológica. De todas formas, ella nunca le quiso. Y es mejor que lo entienda desde pequeño, en lugar de suspirar por la madre que nunca tuvo. Así que supongo que este es el final. Se veía venir desde hace tiempo. Pero honestamente estoy feliz de que mi hermana ya no tenga ninguna conexión con nosotros. Esto es todo por ahora, suscríbete para conocer más historias interesantes. Nos vemos en el siguiente video.